Estamos en la clase de Historia del Cristianismo 2 y hoy vamos a estar en el capítulo 45, el papado bajo la sombra de Francia, en el libro de la obra completa de Justo L. González. Sería la página 475. Si este es el que usted tiene, pues este es la página 475. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Gracias, Padre, en esta noche por la oportunidad de estar reunidos con estos hermanos a través de Zoom para estudiar esta clase de Historia del Cristianismo. Pedimos la bendición sobre todos ellos. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender y que lo que aprendamos lo utilicemos para el servicio en tu reino. Te damos gracias, Dios, y todo esto lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a estar hablando hoy, como dije, del papado bajo la sombra de Francia. El papado bajo la sombra de Francia, y obviamente el mismo título nos da ya básicamente de qué vamos a estar hablando. El periodo cuando el Papa estaba sujeto a lo que es el gobierno e imperio de Francia. Es de absoluta necesidad para la salvación que todas las criaturas humanas estén bajo el pontífice romano. Eso lo dijo el Papa Bonifacio VIII. Así que ahí tenemos un Papa que está diciendo que para ser salvo usted necesita someterse al Papa, al sumo pontífice de Roma. Obviamente, nosotros sabemos que eso no es cierto, pero el punto siempre, desde que se instituye el sistema papal dentro del cristianismo, como una de las diferentes áreas del cristianismo, siendo la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos han declarado y establecido que la cabeza aquí en la tierra y representante de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra, es el Papa de Roma. Ya estuvimos estudiando acerca de lo que sucedió en referencia a lo que fue el rompimiento, podríamos llamar, ¿verdad?, de lo que fue la Iglesia Oriental, o como también se le conoce, la Iglesia del Este, ¿verdad? Del Este. En inglés le llaman a la Iglesia ortodoxa Eastern Orthodox, ¿verdad? Iglesia del este ortodoxo, porque ese lado del mundo es considerado este, y al lado de nosotros se nos considera, ¿verdad?, el occidente. También le llaman el Western World, ¿ok? Así que esas son las dos visiones que hay en referencia a dos iglesias que realmente en un momento eran una, y estamos hablando después del período de lo que es los padres apostólicos, que los padres apostólicos hemos enseñado ya que son aquellos que vienen a ser los discípulos de los discípulos de Cristo. Esos son los padres apostólicos. Algunas personas dentro de los padres de la iglesia tienen diferentes posiciones. Esto va a venir en el examen en alguna forma, a mención de los padres de la iglesia, así que debe tener eso presente.
hay quienes dicen que los padres de la iglesia realmente no debemos extenderlos más de lo que es la era antinicena, o sea que todos aquellos que estuvieron vivos hasta el concilio de Nicea, esos son los padres apostólicos antenicenos, y entonces están los postnicenos, que son todos aquellos que han sido considerados padres de la iglesia después del concilio de Nicea. Algunos dicen que los padres de la iglesia los debemos llevar hasta el siglo IV, otros dicen siglo V, otros dicen siglo VI, hasta el siglo VIII, pero aún hoy en día hay quienes dicen que además de tener los padres de la iglesia hasta el siglo VIII, pues los que están en el movimiento de la Reforma dicen que también hay padres que son de la Reforma, y ese es otro tipo de padre de la iglesia, porque ya estamos hablando que no es la patrística ortodoxa de la cual hemos estado estudiando, ¿ok? Pero cuando entremos a la Reforma estaremos hablando de eso. Hoy que vamos a estar hablando del papado bajo la soberanía o bajo la sombra de Francia, pues vamos a ver un poquito de qué es lo que estaba pasando. No queríamos dejar fuera este capítulo, lo evalué si lo iba a entrar o no. Definitivamente el próximo capítulo va a ser el 46, que lo vamos a cubrir porque ese sí que es demasiado importante para dejarlo fuera. Pero este también dije, no voy a dejarlo porque hay varias cosas aquí que debemos de tener conocimiento. Así que vamos a cubrirlo, ¿ok? Durante la era de los altos ideales, según hemos visto, hubo constantes conflictos entre papas y emperadores. Ambos reclamaban para sí una autoridad universal, y aunque en teoría se distinguía entre el poder temporal y espiritual, el choque era inevitable, porque la realidad es que se estaba entrelazando el poder de la autoridad que tenía que ver con el Estado y el poder y la autoridad que tenía la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Había una línea tan fina en el área de la iglesia, que era el meterse en los asuntos del Estado, que por ende siempre había este choque que era inevitable. En el periodo que ahora narramos siguió habiendo conflictos semejantes. La diferencia principal fue que ahora esas luchas involucraron no tanto a los emperadores como a algunos de los monarcas, cuyo poder creciente eclipsaba al del imperio. Particularmente, las relaciones entre el papado y la monarquía francesa fueron uno de los principales factores en la historia de la iglesia en los siglos estamos en 15, 14 y 15. Ok, ahora les voy a decir algo. Yo quiero que ustedes entiendan, porque no sé si en alguna forma ha habido algún tipo de confusión cuando estamos hablando de la iglesia, porque usted ha podido ver que nosotros nos hemos ido moviendo a través de la historia. Y una vez entramos a el periodo donde se establece el papado, donde ya hay un papa y donde hay una iglesia papista, donde la iglesia católica apostólica romana ya está en existencia, usted no ve nada más siendo mencionado en el libro, aparte de la iglesia católica apostólica romana. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, para que tenga claro esto en su mente y no haya ningún tipo de confusión, usted tiene que la ICAR, para acortarlo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, vamos a llamarla ICAR cada vez que la mencionemos. La ICAR es la que está atada con los estados y tiene todo el poder
hay personas que son iglesia, pero no están dentro de la ICAR, están fuera de la ICAR. Y estas personas no tienen ningún tipo de forma de ser reconocidos, porque ellos no tienen ningún poder, están solamente bajo la protección de Dios. That's it. No hay nada más. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se está mirando desde el punto de vista de que ha sido absorbida dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Obviamente hemos dicho que a través de la historia, lo quieran reconocer o no, quieran, ¿verdad?, decir que estas personas tuvieron creencias que no fueron 100% buenas, pero hubo un grupo de diferentes personas que se congregaban fuera de la ICAR a través de los siglos. Siempre hubo personas fuera de la ICAR que se congregaban fuera de esta iglesia, que realmente es una iglesia que es apóstata por todas las falsas enseñanzas que tiene. ¿Qué sucede? La historia continúa y no podemos detenerla. Y dentro de la ICAR hubo hombres que hicieron cosas buenas y hicieron enseñanzas buenas y adelantaron lo que fue el cristianismo de alguna forma u otra, aunque estaban llevando error dentro de esa iglesia a la misma vez. Por ende, es muy similar a lo que está pasando con los grupos pequeños que están fuera de la ICAR, que quizás no están 100% doctrinalmente correctos, pero están existiendo. Lo que pasa es que ellos no tienen voz ni voto, no tienen poder, no tienen autoridad visible, y ante lo que es todo el andamio de la ICAR, pues es en la ICAR que se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con movimientos teológicos, lo que es disertaciones, obviamente concilios acerca de las escrituras, etcétera, porque ellos tienen todo ese poder. Entonces, no quiero que usted se confunda y piense, bueno, pues la iglesia, la ICAR, pues es la que tiene toda la razón. No, al contrario, debido a que en vez de mantenerse en una línea separada del Estado, se unen al Estado en un momento, es que ellos adquieren todo el poderío que tienen. Y por eso es que hacen tanta fuerza e hincapié en la historia. Y es gracias a ese poder que adquieren que pueden llevar a cabo la falsa enseñanza de lo que es el apostolado petrino, que es supuestamente seguido por todos los papas que han habido en la historia hasta el día presente. Pero esto ha sido gracias a que había un poder económico detrás de ella, la cual le permitió montar ese andamio donde se enganchó todo esto que conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, y existe esta organización que prácticamente está en todos los lugares del mundo. ¿Ok? Y fíjese lo que dije, organización. Algunas otras personas le dicen institución. Pero es importante hacer este aclaramiento, porque lo que no quiero es que nadie bajo ninguna forma piense que nosotros estamos avalando a la iglesia ICAR, ¿verdad? Porque ellos están en muchos errores. Son más los errores que tienen que las cosas buenas que hacen. Esa es la realidad. Y lamentablemente va a llegar un momento donde Dios utilice unas personas para empezar a darle
voz y voto nuevamente a los que están fuera de ella, que no están de acuerdo con ella. Pero eso va a ser en un futuro que vamos a entrar en eso. Ok, habiendo dicho eso, vamos a mirar a Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso. Al terminar la sección anterior señalamos que el Papa Celestino V, hombre que de profunda convicción franciscano, o sea que esa es el grupo de sacerdotes, de curas, de padres franciscanos, renunció a su posición y que en su lugar fue electo Bonifacio VIII. Benedetto Gaetani, que así se llamaba originalmente el nuevo papa, era un hombre de carácter opuesto al de Celestino, mientras este había resultado ser un fracaso debido a su sencillez extrema, que no le permitía tomar en cuenta los torcidos motivos que mueven el corazón humano. Gaetani tenía larga experiencia diplomática como legado pontificio y había tenido tratos con reyes y magnates en diversos países de Europa. En esas misiones había desarrollado un conocimiento profundo de las intrigas que se urdían en las cortes. O sea que este hombre, al estar en estos lugares, consigue aprender cómo es que se movían las cosas, y esto le da una ventaja, un conocimiento, ¿verdad? Porque él está en las cortes europeas viendo los procesos y cómo funcionan. Mientras su extrema humildad llevó a Celestino a renunciar a la tiara, el origen aristocrático de Bonifacio y su alta opinión de las prerrogativas papales hicieron de él uno de los papas más altivos que haya conocido la historia. O sea que esta persona no era humilde para nada. Él se creía que era un príncipe, precisamente como se les mira en el Vaticano al Papa y a los cardenales como los príncipes de la iglesia. Altivez por todos lados. Su propia elección es ejemplo de su modo de proceder. El cónclave, o sea, usted sabe bien que hemos hablado del cónclave anteriormente, que es el grupo de todos los cardenales que se reúnen para escoger al próximo pontífice, al próximo papa. El cónclave Cardena Licio estaba reunido en Nápoles a la sombra del rey Carlos, y le era imposible ponerse de acuerdo en cuanto a quién sería el nuevo papa. Las dos poderosas familias de los Colonna y los Orsini se disputaban el papado, y ninguna estaba dispuesta a elegir un miembro del bando contrario. Durante los 10 días que duró el cónclave, Bonifacio se la fue arreglando para ser electo, y se cuenta que lo hizo persuadiendo a ambos bandos que le permitieran sugerir un candidato imparcial. Así que él lo que hizo fue utilizar la astucia de haber aprendido en las cortes europeas diferentes tácticas de cómo trabajar para ganar un caso, y él se reposiciona él mismo, engañando realmente, usando la estrategia de él sugerir a otras personas cuando realmente él es el que quiere salir papa y ser electo. ¿Ok? Tras lograr de ambos la promesa de aceptar a su candidato, Bonifacio se nombró a sí mismo. Quedaba todavía la cuestión de si Carlos lo aceptaría como papa, pues ese rey había dado muestras de querer tener un instrumento dócil en la Santa Sede, y era de todo sabido que Benedetto Gaetani, que es su nombre de pila, tenía un carácter altanero e independiente. Pero, como hábil diplomático, Bonifacio convenció a Carlos de que convenía tener en Roma no un títere, sino un papa poderoso que fuera su aliado. Además, parece que Bonifacio le ofreció a Carlos apoyar su lucha
por apoderarse de Sicilia, que estaba en manos de la casa de Aragón. ¿Okay? Así que tenemos aquí que está en cierta forma Francia en control de unas áreas de Italia que eran importantes, y Bonifacio, como parte de su estrategia para salir electo, dice: yo te voy a ayudar con los franceses para que Sicilia vuelva a las manos de lo que es Italia y no sigue en las manos de Francia. La elección de Bonifacio no fue del agrado de todos. El ideal franciscano, con sus profundos elementos bíblicos, ejercía gran atracción sobre los corazones de la época. Entre las clases pobres, la elección de Celestino V había parecido ser la promesa de que por fin la iglesia dejaría de servir los intereses de los ricos y poderosos. Entre los monjes más entusiastas se llegó hasta pensar que con aquella elección se había inaugurado la era del Espíritu, profetizada por Joaquín de Fiore, aunque todo parece indicar que la renuncia de Celestino fue totalmente voluntaria, surgida de su profunda humildad y sencillez franciscanas. Pronto corrieron rumores de que Bonifacio lo había obligado a renunciar para apoderarse así de la silla papal. Además, aunque su renuncia hubiese sido voluntaria, algunos de sus partidarios arguían que entre las prerrogativas papales no se contaba la de abdicar, hecho sin precedente en toda la historia de la Iglesia, y que por la renuncia de Celestino no era válida, y el monje franciscano, aún en contra de su voluntad, seguía siendo el papa legítimo. Fíjense que estamos hablando de algo que sucedió hace 10 años atrás. Alguien tiene un micrófono por ahí encendido, si lo pueden apagar. Y fue que precisamente Benedicto renunció al papado. Antes de que Benedicto fuera electo como papa, Juan Pablo II había sido papa, si mi memoria no me falla, por más de 35 años. Creo que él fue de los papados más largos. No quiero equivocarme, pero creo que fue más o menos así. La duración vamos a ver, para estar seguros de lo que estamos diciendo. Fueron 27 años. 27 años fueron. Del 1978. Wow. Ok, entonces, ¿qué pasa? Benedicto renuncia. Esto es algo que hacían años no había sucedido. Aquí cuando vemos lo que pasa aquí, que Celestino renuncia, eso nunca había pasado antes. Y cuando Benedicto renunció, pues imagínense, todo el mundo estaba también, ¿cómo va a ser? ¿Qué está pasando? Pues, porque los papas están ahí. Si usted se recuerda a Juan Pablo II, ese señor era prácticamente casi una persona que estaba vegetal, porque ese señor no podía estar haciendo su trabajo. Él casi no podía ni hablar. Entonces,
ellos no renuncian, ellos esperan a morir en el papado, ¿ok? Así que se especula que en este caso de Celestino, él no renunció realmente. Por eso estaban diciendo que Bonifacio fue el que lo obligó a renunciar, ¿ok? Asimismo se ha dicho de Benedicto, que Francisco, el que está ahora, lo llevó a renunciar. Y por ahí pues hay un montón de teorías, otros dicen que son teorías de conspiración, pero habiendo visto la historia de lo que es el papado a través de los siglos, a nosotros no nos debe sorprender nada de lo que pase allá adentro, ¿ok? Celestino murió. La oposición perdió el argumento de que había otro papa legítimo, pero no dejó de hacer circular noticias, probablemente falsas o al menos exageradas, en el sentido de que la muerte de Celestino se había debido al maltrato que había recibido por orden de Bonifacio. A pesar de tales corrientes de oposición, los primeros años del pontificado de Bonifacio contribuyeron a afianzar su concepto de la autoridad del papa. El nuevo pontífice creía firmemente que el Papa era superior a todos los soberanos de la tierra. Entre sus tareas estaba la de establecer la paz entre sus soberanos. Según él mismo le señaló más tarde el rey de Francia, si el emperador Teodosio se humilló ante Ambrosio, el arzobispo de Milán, ¿cuánto más no ha de humillarse un rey cualquiera, que es menos que un emperador, ante un papa, que es mucho más que un arzobispo? O sea que podemos ver aquí lo que es la arrogancia que tenía este hombre, donde él se miraba que él estaba por encima de todos los reyes de la tierra, de todos los que fuesen emperadores e inclusive de los que fuesen ahora, en este caso, los que estaban gobernando en lo que es el área de Italia, que eran los franceses. Por esas razones, Bonifacio se sentía llamado a pacificar a Italia, constantemente sacudida por guerras internas. Su política italiana fracasó solo en su intento de cumplir la promesa de colocar al rey de Nápoles sobre el trono de Sicilia. Por lo demás, los principales enemigos del nuevo papa en Italia fueron aplastados. Los Colonna, enemigos acérrimos de Bonifacio a partir de su elección, perdieron casi todas sus posesiones y se vieron obligados a partir al exilio. Esto lo logró Bonifacio convocando a una cruzada que con los recursos de los Orsini tomó todos los castillos y plazas fuertes de los Colonna, a pesar del resentimiento que esto causó entre muchos. Casi toda Italia parecía acatar las instrucciones del Papa. Y si usted se va hoy en día a Europa, usted va a poder constatar en muchos lugares donde este nombre, Orsini, es un nombre que al día de hoy todavía en el siglo XXI es mencionado, porque tenían tanto poder esa familia que muchas de las áreas en Italia y lugares adyacentes llevan el nombre Orsini. De hecho, esta gente fueron sacados, que es lo que demuestra que el Papa tenía tanto y tanto poder que podía inclusive mover a las familias más grandes y poderosas del momento. ¿Ok? También el imperio hizo valer Bonifacio su autoridad cuando el inepto emperador Adolfo de Nassau fue depuesto por un grupo de nobles, quienes eligieron en su lugar a Alberto de Austria, poco después cerca de Worms. Worms es una área cerca de o en Alemania, ¿ok? Los dos rivales se enfrentaron en el campo de batalla y Adolfo de Nassau fue muerto. Bonifacio consideró todo esto un doble crimen de rebelión y regicidio,
y se negó a ratificar la elección de Alberto o a coronarlo emperador. Durante los primeros años del pontificado de Bonifacio, Alberto pudo hacer poco contra él y se vio obligado a tratar de reconciliarse con un enemigo al parecer poderosísimo, pero Bonifacio se mostraba inflexible en lo que decía ser la causa de la justicia. Si algo podemos saber de este individuo es que lo menos que le interesaba a él era la justicia. Lo que él estaba detrás en todo momento era de el poder. Pero la principal preocupación política del nuevo Papa fue la reconciliación entre Francia e Inglaterra. Sus esfuerzos en ese sentido se vieron al principio coronados con su más alto triunfo, mas a la postre fueron la causa de su caída. Cuando Bonifacio fue electo en el 1294, mucho antes de la Guerra de los 100 años, que se habló, pero nosotros no la tocamos, porque no era realmente de suma importancia hablar de esa guerra, Francia e Inglaterra estaban a punto de declararse la guerra. Mediante un subterfugio, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, se había apoderado de la Guyena, propiedad hereditaria de Eduardo I de Inglaterra. En respuesta a este último, que en sus posesiones francesas era vasallo de Felipe, se declaró en rebeldía y apoyó económicamente a Adolfo de Nassau y al conde de Flandes, enemigos de Felipe. Por su parte, el rey de Francia le prestó ayuda a la resistencia que los escoceses le oponían a Eduardo. En tales circunstancias, Bonifacio envió a sus legados a la corte de Inglaterra con el fin de obligar a Eduardo a establecer negociaciones con Felipe. Cuando Eduardo puso reparos, el Papa sencillamente les ordenó a ambos soberanos que observaran un armisticio, primero de 1 año y luego de 3. A Adolfo de Nassau, que todavía reinaba y era aliado de Eduardo, Bonifacio le envió órdenes semejantes. Pero tanto Eduardo como Felipe continuaron sus preparativos bélicos, sin prestarle gran atención al mandato papal. En vista del poco caso que los monarcas le hacían, Bonifacio decidió obstaculizar sus empresas. Tanto Eduardo como Felipe tenían necesidad de amplios fondos para cubrir los gastos de sus campañas militares. Y para comprar el apoyo de sus aliados, en ambos reinos existía la ficción de que las propiedades eclesiásticas estaban exentas de impuestos. Pero tanto en Inglaterra como en Francia, la corona había descubierto modos de burlar esa norma. Si no se acuerdan, hubo en una de las clases que mencionamos que Francia y el papado, no recuerdo en qué clase fue, pero yo lo mencioné, que se estaban cobrando impuestos, y la razón por la cual estaban supuestamente exentos de impuestos era debido a la situación de lo que era el clero, la situación eclesiástica y del Estado. Más adelante vamos a ver cómo la iglesia Ícar utiliza esa misma técnica, ese mismo sistema para empezar a cobrar diezmos mandatorios, que es interesante, pero esto mata y refuta la posición de la Ícar de acusar a los evangélicos hoy en día de que nosotros tenemos un diezmo mandatorio, cuando eso no es verdad. Cuando ellos, y esto lo vamos a estudiar cuando estemos ya en la era medieval, vamos a ver que ellos son los que establecen un diezmo mandatorio, el cual el gobierno francés en aquel tiempo cobraba y entonces se lo entregaban a la Iglesia Católica. Así que esta gente son muy hábiles y aprenden
de las situaciones que pasan en el pasado y las usan en el futuro para su propio beneficio. Y esto lo hemos visto una y otra vez con la ICA. Tales contribuciones se hacían mucho más necesarias ante la amenaza de guerra, pero al mismo tiempo le resultaban odiosas al clero, que se veía despojado de uno de sus más preciados privilegios. Luego, en un intento de proteger las propiedades de la iglesia, ganarse la simpatía del clero y obstaculizar la política bélica de Eduardo y Felipe, Bonifacio promulgó en 1296 la bula Clericis Laicos, que citamos a continuación. Esta es la bula papal que estableció Bonifacio. La Clericis Laicos. Los tiempos antiguos muestran que los laicos siempre han sido enemigos del clero, y la experiencia de los tiempos presentes lo confirma, pues los laicos insatisfechos con sus limitaciones pretenden alcanzar lo que les está prohibido y se dedican abiertamente a buscar ganancias que les son lícitas o ilícitas. No admiten prudentemente que les es negado todo dominio sobre el clero, así como sobre toda persona eclesiástica y sus propiedades, sino que les imponen cargas onerosas a los prelados, a las iglesias y a las personas eclesiásticas. Y nos duele decirlo, ciertos prelados y personas eclesiásticas, temiendo más a la soberanía temporal que a la eclesiástica, admiten tales abusos. Por lo tanto, para detener estas prácticas inicuas, declaramos que cualesquiera prelados o personas eclesiásticas paguen o prometan pagar, y cualesquiera emperadores, reyes, príncipes o persona alguna, no importa su rango, impongan, requieran o reciban tales pagos, se encuentran automáticamente por su propia acción bajo sentencia de excomunión. Ay, ¿qué ustedes creen de eso? O sea que él dice, no, nosotros no vamos a pagar impuestos, nosotros no vamos a pagarle al gobierno, y como les estaban diciendo, sí, ustedes van a pagar, el Papa dice, si ustedes nos obligan a pagar, la iglesia los va a excomulgar a todos ustedes. Acuérdense que nosotros estamos hablando de personas que tienen su fe puesta en que su salvación no depende en su fe en Cristo, su salvación depende más que nada en la iglesia. Y si la iglesia te excomulga, te vas para el infierno. Ni siquiera al purgatorio vas a llegar. ¿Ok? Así que esta gente están poniéndole presión a el pueblo vía gobierno, usando la religiosidad y el poder papal a través de lo que es la excomulgación, ser cortados, echados, lanzados fuera de la iglesia. ¿Qué pasó? Inmediatamente que el Papa les baja con eso, los reyes le contestaron. Eduardo declaró que puesto que el clero estaba exento de toda contribución al Estado, quedaba fuera de toda protección de la ley y los tribunales de justicia le estaban vedados. O sea que si un cura, el que fuese del clero de la ICAR, se metía en algún problema, no tendría protección de la ley y los tribunales no estaban allí para servirles. Acto seguido ordenó que a los clérigos les fueran arrebatados sus mejores caballos
y que no se admitieran sus protestas ante los tribunales. Naturalmente, esto no era más que una primera indicación de la difícil situación en que el clero se encontraba, y resultaba claro que, de no obtener los fondos necesarios, Eduardo tomaría medidas más extremas. Pronto casi todo el clero, con la notable excepción del arzobispo de Canterbury, y Canterbury queda en Inglaterra, para los que no lo sepan, decidió otorgarle al rey la cantidad requerida, acudiendo al subterfugio de no dársela directamente, sino colocarla en un fondo que quedaba a disposición de la corona en caso de emergencia, y estipulando que era el rey quien tenía autoridad para determinar cuándo una situación cualquiera presentaba tal emergencia. La respuesta de Felipe fue más directa y extrema. Un edicto real prohibió toda exportación de moneda, metales preciosos, caballos, armas o cualquier otro objeto de valor sin la autorización expresa del rey. Otro prohibió que se utilizaran los bancos e instrumentos de crédito para exportar riqueza alguna. La intención clara de estos dos edictos era privar al Papa de todo ingreso procedente de Francia. Así que aquí, tanto Inglaterra como Francia, pero más Francia que Inglaterra, le pusieron la cosa difícil al Papa. Pero el rey se aseguró de dictar medidas, al parecer generales, que colocaban en sus propias manos la decisión con respecto a toda exportación y que por tanto podían ser aplicadas o no, según la conveniencia del momento. En esto se dejaba llevar por dos de sus principales consejeros, que se contaban entre los más distinguidos juristas de la época, Pedro Flout y Guillermo de Nogaret. El resultado fue una larga y complicada correspondencia entre ambas partes, en la que tanto el rey como el papa, al tiempo que se amenazaban mutuamente en términos generales, se expresaban ambiguamente en lo concreto. Ambos sabían que tenían enemigos poderosos y no querían llegar a una ruptura abierta y definitiva. Entre tanto, la guerra proseguía. Ninguno de los dos bandos lograba ventajas decisivas. Y tanto Eduardo como Felipe se encontraban carentes de recursos para continuar la acción. Fue esto lo que a la postre les llevó a aceptar la mediación de Bonifacio. O sea que al no tener los fondos, el dinero para el armamento, para que la guerra siguiera y o uno u otro ganara, se someten a lo que Bonifacio había dicho, quisieran, que era hacer la paz, cuyo armisticio, el que se había propuesto por Bonifacio, ambos habían violado. Aún entonces Felipe insistió en que aceptaba la mediación de la persona privada Benedetto Gaetani y no del Papa. O sea que no le estaba, Felipe, que es el de Francia, no le estaba reconociendo la autoridad papal. Pero a pesar de ello, Bonifacio logró un gran triunfo, cuando ambos reyes, obligados por las circunstancias, accedieron a las condiciones de paz dictadas por él, y los oficiales del Papa quedaron en posesión provisional de los territorios que todavía estaban en disputa. Vamos a parar aquí a decir unos comentarios antes de seguir. Es bien importante que entendamos que para aquel tiempo toda Europa en su totalidad, está
básicamente bajo la ICAR, y las personas, a diferencia de lo que ha pasado en los siglos subsiguientes, seguían siendo fieles a la iglesia y iban y se congregaban, iban a las misas. Europa todavía tenía un sentir religioso. Si comparamos lo que es Europa de los siglos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, seguimos hasta lo que es el 18, vemos una Europa que es religiosa. Cuando el siglo XVIII está terminando, ya Europa empieza a dar un giro totalmente contrario. La mayoría de los habitantes de Europa, en específico, como estamos hablando hoy de Francia más que de nada, aunque se está mencionando también a Inglaterra, pero Francia ahora mismo es uno de los países más ateos que hay en el planeta. Sin embargo, hubo un tiempo en que Francia fue uno de los países más religiosos del planeta. Así que usted puede ver, y es mi opinión personal, esto no te lo dice el libro, esto lo digo yo, que a través de los siglos, mi opinión es que la ICAR, en vez de solidificar lo que era la fe en Dios, lo que hizo fue debilitarla. Porque con todas las cosas que hacía el papado para lucrarse y mantenerse con poder, en vez de mostrarle al pueblo que era una institución que servía a Dios, lo que estaba mostrando es que era una institución que se servía a sí misma. Y esta cita, yo quisiera recordar quién fue que la dijo, pero hace tantos años que la aprendí que se me olvidó quién fue que la dijo, pero la cita la tengo en mi mente. Y es: cuando la Iglesia Católica ha tenido poder, ha sido la más cruel de las instituciones. Y cuando no ha tenido poder, es la más santa. Y lo dijo sarcásticamente. Voy a ver si yo consigo quién fue el que citó eso, porque me acuerdo de esa cita de hace... Y es la verdad. Es la verdad. Ahora mismo la Iglesia Católica no tiene el poder que tenía, especialmente cuando entremos en la Edad Media. Ahí tenía un gran poder la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene el poder que tenía antes. Y ahora tú los ves a ellos que se presentan como lo más santo. Pero cuando vengamos y empezamos a discutir todas las atrocidades que vamos a ver en un futuro en esta clase, que fueron hechas por la ICAR, usted va a darse cuenta que la santidad era lo menos que había allí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, ahora vemos que Bonifacio también tuvo la satisfacción de ver que Escocia se declarase feudo suyo. Ante la invasión de los ingleses, los escoceses no tuvieron otro recurso que apelar a sus propias armas y a la protección del papado. Como base para solicitar esa protección, declararon que desde tiempos antiquísimos Escocia había sido feudataria de la Santa Sede.
Bonifacio respondió ordenándole a Eduardo que desistiera en su empeño de apoderarse de Escocia, pues ese país le pertenecía al papado. Aunque Eduardo no le prestó gran atención al mandato pontificio, Bonifacio vio en la actitud ya le di mute a alguien por ahí. Bonifacio respondió ordenándole a Eduardo que desistiera en su empeño de apoderarse de Escocia, pues ese país le pertenecía al papado. Aunque Eduardo no le prestó gran atención al mandato pontificio, Bonifacio vio en la actitud de los escoceses una prueba más de la alta dignidad del papado. Se acercaba entonces el año 1300 y Bonifacio proclamó un gran jubileo eclesiástico, prometiéndoles indulgencia plenaria a quienes visitaran el sepulcro de San Pedro. O sea que todo el que fuera hasta allá recibió una indulgencia y por ende no pasaba por purgatorio, iba derechito para el cielo. Qué bueno es así. Y Roma se vio inundada de peregrinos que acudían a rendirle homenaje. Imagínate si le estaban ofreciendo que iban para el cielo derechito. No solo a San Pedro, sino también a su sucesor, que parecía ser la figura cimera de Europa, hablando obviamente del Papa. Pero el entusiasmo del jubileo no duró largo tiempo y pronto comenzó el ocaso del gran Papa. Sus relaciones con Felipe el Hermoso se volvieron cada vez más tirantes. El rey de Francia tomó posesión de varias tierras eclesiásticas, le prestó refugio en su corte a Sciarra Colonna, el más temible miembro de esa familia enemiga del Papa, y le ofreció la mano de su propia hermana al emperador Alberto de Austria, a quien Bonifacio había declarado usurpador y regicida. Pedro Flote, enviado como embajador francés a Roma, le pareció ofensivo al Papa. Y la misma opinión tuvo Felipe del legado papal, a quien después hizo arrestar mediante una maniobra legal. Ahora yo comento, ya que ustedes están todos mudos hoy y no me quieren hablar. Sonríe, Gladys. Si yo soy de Dios, si yo sirvo a Dios, si yo soy el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra, si se supone que yo represento al cielo en la tierra, ¿por qué yo tengo entonces que estar peleándome con gente y teniendo enemigos? Y es como una novela. Es una novela la vida del Papa. Desde que comienza el papado hasta el día de hoy, todo es una novela. Ahí no hay ningún tipo de enseñanza de caridad alguna. ¿Cómo es que la gente puede, después de todas las cosas que ha hecho la iglesia, seguir creyendo que esa es la verdadera iglesia de Cristo? De que dentro de la iglesia católica hay pueblo de Cristo, sí, lo hay. ¿Por qué? Porque están ahí esperando salir de ahí y convertirse a una verdadera iglesia del Señor. Pero esos son otros 20 pesos. Pero la institución como tal, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no hace las cosas que hacía esta gente. Pastor, puede ser que como se han desviado la mirada de Cristo, o sea, y han desviado la mirada hacia el hombre. Eso tiene mucho que aportar cuando desviamos, ¿verdad?, nuestra visión, nuestro norte, que se supone que sea, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, y vivir como el Señor, ¿verdad?, nos mandó a vivir.
y hacer, ¿verdad?, todo lo que Él hizo, porque para eso cuando Él vino a la tierra, Él hizo cosas que nosotros, ¿verdad?, podemos hacerlas, porque si Él las hizo, ¿verdad?, pues, sabiendo que era 100% hombre, 100% Dios, pero hizo las cosas para que nosotros también las pudiéramos hacer. Y yo creo que cuando sacamos nuestro enfoque, que es nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando todas esas cosas comienzan a desviarse de la noción. Sí, definitivamente, y es que el autoproclamarse como lo hicieron, de estar por encima de inclusive todos los reyes del mundo, como hizo Bonifacio, eso es lo que te está dando a ti a entender, es que en vez de demostrar la humildad de Cristo, estaban demostrando que tenían una soberbia. Entonces, tú pensarías que en estos tiempos de ahora las personas ya hubiesen aprendido y hubieran dicho, este sitio donde yo estoy no es el correcto. ¿Qué hago yo aquí? Pero tú sabes, el problema que hay es que las personas no hacen lo que están haciendo ustedes hoy, que es escuchando la historia. Las personas no leen, las personas no estudian, las personas son como vacas que van para el matadero y le dicen coge por aquí y sigue esto que te dijeron y eso mismo hacen, sin asegurarse de que lo que le están diciendo sea cierto o sea falso. Y por eso hoy en el siglo XXI tú tienes una iglesia que tiene, creo que son 2.5 billones de seguidores. Después le sigue la iglesia ortodoxa, que es la occidental, con 8.5 creo que es la iglesia católica, 2.5 la ortodoxa, y entonces tienes 800 mil millones de protestantes, que hay una mezcla obviamente de cuánta denominación hay. Entonces tú dices, ¿cómo rayo tanta gente están ahí metidos? Bueno, muchos son nominales. O sea que dicen que son parte de la ICAR, pero eso es por decirlo, porque no van a una misa, al menos que sea la de gallo, una vez al año o algo así. Son de nombre, más nada. Y porque se bautizaron allí, porque los bautizaron sin ellos saber que los iban a bautizar allí. Alguien me mandó algo aquí por el chat. ¿Quién fue? Ok, ya veo. Ok, entonces es interesante ver cómo en el 1300 están pasando estas cosas que no son tan graves como las que nos faltan por estudiar. Deja que nosotros entremos. Yo les he estado diciendo a ustedes de esto hace tiempo. Y cada vez que les hablo, cada vez usted va viendo que la cosa se pone más fea, más fea y más fea. Vamos a seguir con esto. Ese mismo año Felipe convocó a los Estados Generales, el Parlamento francés, en los que por primera vez tuvo representación, además de los estados tradicionales de la nobleza y el clero. El tercer estado de la burguesía, estos estados generales, enviaron varias comunicaciones a Roma en defensa del rey. La respuesta de Bonifacio fue la famosa Bula Unam Sanctum. O sea, que es la bula santa de unidad que hemos citado brevemente al final de la sección anterior, en la que se exponía la autoridad papal de un modo sin precedente.
Bonifacio puso por obra su alta opinión de la autoridad pontificia al ordenarles a todos los prelados franceses que acudieran a Roma a principios de noviembre para allí tratar el caso de Felipe. Este ripostó, prohibiendo que cualquier obispo o abandonase el reino, so pena de confiscación de todos sus bienes. Además, se apresuró a hacer las paces con Eduardo. El Papa, por su parte, se olvidó de que, según él, Alberto de Austria era un rebelde regicida y estableció alianza con él, al tiempo que les ordenaba a todos los príncipes alemanes que aceptaran el señorío de Alberto. En una nueva sesión de los Estados Generales franceses, Nogaret acusó a Bonifacio de ser falso papa, hereje, sodomita y criminal. No te estoy diciendo que es una novela. Sodomita. O sea que el hombre estaba teniendo relaciones de sodomía. Que eso fue ilegal hasta los otros días, ¿sabes? La sodomía. La hicieron legal hace unos cuantos años atrás. Pero hasta los otros días eso era un delito, la sodomía. Ahora no. Ahora tú puedes tener relaciones por ya tú sabes dónde. Increíble. Y la asamblea le pidió a Felipe que, como guardián de la fe, convocara a un concilio universal para juzgar al papa usurpador, para cubrir su retaguardia y asegurarse del apoyo del clero. Felipe promulgó las ordenanzas de reforma. Esto no debe ser confundido con la reforma protestante, de la cual hablaremos en el futuro, en las que refrendaba los antiguos privilegios del clero francés. Al Papa le quedaba aún la última arma que sus predecesores habían utilizado contra los monarcas recalcitrantes, la excomunión. Reunido con sus consejeros en su ciudad natal de Agnani, redactó la bula de excomunión que debía ser promulgada el 8 de septiembre. Pero Sciarra Colonna y Guillermo de Nogaret, advertidos de que la confrontación llegaba a un punto culminante, se presentaron en Italia con autorización de Felipe para obtener crédito ilimitado de los banqueros italianos. Con ese dinero y el apoyo de los muchos enemigos que Bonifacio había hecho durante su carrera, organizaron una pequeña banda armada. El 7 de septiembre del 1303, un día antes de la proyectada excomunión de Felipe, Sciarra Colonna y Guillermo de Nogaret invadieron a Anagni y pronto eran dueños de la persona del Papa, mientras el pueblo saqueaba su casa y las de sus parientes. El propósito de los franceses era obligar a Bonifacio a abdicar, pero el anciano Papa se mostró firme, respondiendo sencillamente que no abdicaría y que, si querían matarlo, aquí está mi cuello, aquí mi cabeza. Cito, Ciejo cita. Nogaret lo abofeteó. Te estoy diciendo que esto es como una novela, Meilín. O sea, esto es, chacho, yo no sé. ¿Para qué ver novelas turcas? No hace falta. Y después lo humillaron obligándolo a montar de espaldas en un caballo fogoso y paseándolo por la ciudad. Ay, Dios mío. Solo 2 cardenales, Pedro de España
y Nicolás Boccassini permanecieron firmes a través del tumulto. A la postre, Boccassini logró conmover al pueblo, que se sublevó, libertó al Papa y echó a los franceses y sus partidarios. Pero el mal estaba hecho. A su regreso a Roma, Bonifacio no pudo inspirar más que una sombra de respeto de que antes gozó. Alrededor de un mes más tarde, murió. Aún después de su muerte, sus enemigos lo persiguieron, haciendo correr rumores de que se había suicidado, cuando todo parece indicar que murió serenamente rodeado de sus seguidores más fieles. Qué pena que el hombre se murió y se fue, usted sabe dónde. El momento era difícil para el papado y los cardenales pronto eligieron papa a Boccassini, el mismo que había logrado devolverle la libertad a Bonifacio. Este papa, que tomó el nombre de Benito XI, era hombre de origen humilde y costumbres intachables, miembro de la Orden de Predicadores de Santo Domingo. Dado el poderío de Felipe el Hermoso, lo más sabio parecía ser seguir una política de reconciliación. Y esto fue lo que intentó el nuevo Papa. Les restauró a los Colonna las tierras de Bonifacio VIII, les había quitado. Comenzó a tratar de hacer las paces con Felipe el Hermoso y perdonó a todos los enemigos de Bonifacio, excepto Nogaret y Sciarra Colonna. Empero sus gestiones no tuvieron buen éxito. Los partidarios de Bonifacio se quejaban de las que parecían ser concesiones excesivas a quienes habían perpetrado graves crímenes contra el papado. Y los del bando contrario no se consideraban satisfechos con las medidas conciliatorias del pontífice. Impulsado por Nogaret y otros, Felipe el Hermoso insistía en que se convocara un concilio para juzgar al difunto papa. Benito se resistía a tomar tal medida, que sería un rudo golpe a la autoridad y el prestigio papales. El sucesor de Bonifacio se encontraba, por tanto, en serias dificultades. Ok, yo les voy a enviar a todos ustedes por su WhatsApp, cuando se acabe la clase, unas láminas del destierro del Papa Formol, que fue sacado de la tumba, vestido con ropas papales, sentado en la silla, llevado a juicio, encontrado culpable y entonces vuelto a entejar. Para que usted vea que no es broma esto, de que ellos querían hacerle eso a este también, a Bonifacio, desentejarlo, juzgarlo y volverlo a entejar. Si eso no son cosas de locos, yo no sé lo que son. ¿Okay? La vida eclesiástica. Seguimos aquí. Y sé que dimos un brinquito, ustedes se tienen que haber dado cuenta de los brinquitos que hemos dado. Las consecuencias del papado en Aviñón fueron funestas para el cristianismo de habla latina, es decir, la cristiandad occidental. Las constantes guerras en Italia y el lujo de sus propias cortes requerían que los papas de Aviñón tuviesen amplios recursos económicos, puesto que las diversas facciones en Italia se adueñaron de los territorios que antes habían sido el patrimonio de San Pedro. El único recurso que les quedaba a los papas era obtener fondos procedentes de los demás países de Europa occidental.
Pero los fieles en esas regiones no estaban dispuestos a contribuir voluntariamente todo lo que el papado requería, y por tanto los pontífices de Aviñón y Juan XXII en particular elaboraron todo un sistema de impuestos eclesiástico. ¿Un sistema de qué? Impuestos eclesiásticos. Tales impuestos redundaban en perjuicio de la vida religiosa. Así, por ejemplo, cuando un prelado era nombrado para ocupar una nueva sede, los ingresos que ese cargo producía durante un año se le llamaban anata, le correspondían al Papa. Por ello, el papado tenía intereses en que los prelados fueran trasladados frecuentemente. Money, money, money. Si una diócesis rica quedaba vacante, el Papa podía demorarse en llenar el cargo, reservando para sí el ingreso producido por la sede en cuestión. A estas prácticas, que al menos tenían la apariencia de legalidad, se sumaba la de la simonía, nombre que se le daba porque se decía que Simón Mago había sido el primero en querer practicarla, que consistía en comprar y vender cargos eclesiásticos. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando Simón el Mago quiso poder hacer lo que estaban haciendo los apóstoles, de sanar enfermos? ¿Se recuerdan? ¿Han leído eso? ¿Sí? Tienen que haberlo leído. Pues de eso es lo que está hablando aquí. ¿Ok? Por eso se le llamaba la simonía, en referencia a Simón el Mago, que está en la Biblia. Lo que el Papa hacía con los prelados, lo repetían estos con sus subalternos. Si habían comprado su diócesis, tenían que resarcirse de los gastos vendiendo cargos inferiores y exigiendo que las contribuciones del pueblo, que tenían fuerza de ley, fuesen cada vez mayores. Luego, buena parte de la vida eclesiástica se convirtió en un sistema de explotación de los escasos recursos del pueblo, cargando de gravámenes cada vez más honorosos. O sea, que el Papa y la Iglesia Ícar lo que tenían era un negocio montado, y eso es lo que ha sido desde siempre. Y no ha cambiado ni va a cambiar. Y nos pueden acusar a los evangélicos de que somos los que están detrás del diezmo, pero ellos ni siquiera esconden todas las pillerías que han hecho a través de la historia. La estrecha alianza entre el papado y los intereses franceses, unida al creciente sentimiento nacionalista, contribuyó a enemistar a buena parte de Europa con los papas, puesto que era la época de la Guerra de los 100 años. Inglaterra y los emperadores alemanes se separaron cada vez más del papado, que parecía servir los intereses de sus enemigos Francia y Escocia. Y aquí menciono también que lo que es Alemania, otro país que está en total decadencia de fe. Tanto así que dentro de la Ícar, en Alemania, ahora mismo está por formarse una división, porque un grupo quiere permitir lo que es las bodas de personas del mismo sexo, mientras que otro grupo, que es el menor, el minoritario, no quiere. ¿Okay? Y Alemania es uno de los países donde la prostitución ha sido legal por
siglos. No de los otros días, siglos. ¿Ok? Alemania, la ICAR allí no ayudó en nada. No vino a ser hasta que predicadores evangélicos en Europa tomaron los púlpitos, que hubo un avivamiento y se arregló bastante la cosa. Pero dentro de la ICAR, eso es un desmadre. Ahora mismo en Alemania tienen un revolú que ya mismo se divide en dos. Y eso es otro tostón que tiene el Papa que está ahora en las manos. Seguimos. En consecuencia, cada vez cobró mayor auge la teoría de que el Estado tenía una autoridad independiente de la del Papa. En Alemania, por ejemplo, el emperador Luis de Baviera trató de fortalecer su posición frente a Juan XXII, apoyando a Marsilio de Padua y a Guillermo de Ockham, dos pensadores que dedicaron a sostener esa teoría. Al igual que Dante, unos pocos años antes, ambos sostenían que la autoridad secular venía directamente de Dios y no a través del Papa. Además, Marsilio señalaba que, de igual modo que Cristo y los apóstoles fueron pobres y se sometieron a la autoridad secular, así también los prelados han de ser pobres, sin recibir más que lo que el Estado decida darles, y que han de someterse al Estado. Por su parte, Ockham declaraba que el papado no era necesario para la Iglesia, que consistía en el conjunto de los fieles y que por tanto podía regirse de otro modo. Que de hecho, eso suena mucho a lo que va a terminar siendo parte del movimiento de la Reforma cuando lleguemos a ella. Y la última lámina para esta noche. Todo esto, así como el modo en que fue acogida la predicación de Catalina de Siena y de muchos otros como ella, nos da a entender que había un sentimiento profundo de insatisfacción con la Iglesia y sus dirigentes. A través de todo el periodo que estudiamos, veremos que al tiempo que la estructura eclesiástica parece hundirse cada vez más, van surgiendo numerosos movimientos reformadores. Unos trataban de reformar la iglesia a partir del papado, otros tenían intereses más locales. Algunos centraban su atención sobre la vida privada y la experiencia mística. Unos pretendían reformar tanto las costumbres como la teología de la época, mientras otros se contentaban con llamar a las gentes a una nueva dedicación. Fue una época en que las tristes realidades dieron lugar a muchos y muy nobles sueños, pero fue también una época en la que casi todos esos sueños quedaron frustrados. Ok, pregunta. Vamos a ver. Dispare a alguien, diga algo. Del lado de Europa, de allá, de Inglaterra, de Francia, de Escocia, alguien diga algo. Algo. Gracias. Apaga el micrófono otra vez. Se fue Arturo, ¿verdad? Oye, ¿Porfirio está conectado? Yo no lo he visto. No. A ver. Bueno. Ese 23, ¿verdad? Cada fiesta. Sí, ese 23 yo creo que muy bien, muy bien. Está muy bien. No se te oye nada, pero está bien. Vamos. Deja de estar hablando, Arturo. Deja de estar hablando y toma al medio. Ok, vamos a editar eso del video. Hasta aquí llega la clase.